Bien, mi nombre es Juan Gangemi, pertenezco a la iglesia en barrio Parque Casa de la ciudad de Rosario, en la Argentina. Así que extiendo mi saludo a todos aquellos que puedan estar viendo y escuchando esto que tenemos que decir. En la palabra de Dios encontramos algunas definiciones que realmente son asombrosas para la mentalidad del hombre. Una de ellas está en la carta de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, donde dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que Dios deja bien en claro que no hay sabiduría en el mundo que sirva para poder conocer a Dios. El conocimiento de Dios y la voluntad de Él de salvar a los hombres y de esa manera establecer una relación personal con aquellos que son salvos es a través de una locura para el hombre, que es la predicación. Quien escribe estas palabras, inspirado por Dios, es el apóstol Pablo, aquel gran apóstol que escribió buena parte del Nuevo Testamento y que nos dejó un legado muy importante en la palabra de Dios. Quisiera ahora que veamos, en relación a esto, un pasaje de la vida de Pablo, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, desde el versículo 16. Allí encontramos a Pablo en una ciudad muy importante de la antigüedad, sigue siendo importante, pero en aquel tiempo lo era más, la ciudad de Atenas, una ciudad con cultura, una ciudad con religión, una ciudad con sabiduría, con filosofía, una ciudad orgullosa de sí misma, que había sido fundada muchos siglos atrás. Algunos dicen, según la mitología griega, que por un tal Cécrope, que dicen que era mitad serpiente y mitad hombre, una de esas cosas que los griegos habían inventado en su mitología y que había sido fundada muchos siglos antes. Entre las cosas destacables de Atenas estaba el hecho de que en ella prendió el germen de la democracia, de lo que ahora conocemos como democracia, ya que en el siglo VII a.C. se establecieron las bases y poco tiempo después ellos adoptaron un sistema democrático, lo que hoy consideramos como el mejor sistema, por lo menos para la vida occidental, el sistema de gobierno, y que cuando falla ese sistema nos encontramos con otro tipo de cosas que no son nada agradables. De modo que era una ciudad muy importante. Y dice aquí en el pasaje que les he mencionado, en Hechos capítulo 17, desde el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba? Esperaba a aquellos que eran sus compañeros de viaje, y esto está inmerso en el marco del segundo viaje misionero de Pablo. Aquellos que eran sus compañeros, Silas y Timoteo, se habían quedado en otro lugar, y Pablo estaba allí esperándolos para continuar con su viaje misionero. Pero dice la Biblia que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, con su espíritu misionero, evangelístico, llevando el mensaje del Evangelio, dando la introducción formal a Europa del Evangelio, dice que se enardecía porque veía a esa ciudad tan orgullosa de sí mismo, tan culta, con tanta filosofía, entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. En primer lugar va a la sinagoga, como era su costumbre, él también era judío originalmente, y lleva el mensaje a ese lugar. Finalmente los judíos rechazan el Evangelio, hablando en general, y luego Pablo dice que se vuelve a los gentiles. Pero primero iba allí y discutía en ese lugar acerca
del Evangelio, no que los judíos no eran idólatras, tenían un solo Dios, creían en el verdadero Dios, pero no aceptaban a Jesucristo. Y también estaban los piadosos, es decir, aquellos que, aunque no eran judíos, practicaban la religión judía. Y también dice que estaba en la plaza con los que concurrían. Y en esa plaza donde se juntaba tanta gente, en esa ciudad entregada a la idolatría, dice aquí la Biblia que estaban también filósofos. Y se menciona dos grupos, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, seguidores de un tal Epicuro justamente, que había vivido en el año 341 hasta el año 270 a.C., que tenían como objetivo en su vida y como filosofía de vida pasarla lo mejor posible, dedicarse al placer sin que le cueste demasiado, tratar de evitar el dolor y el sufrimiento y, aunque no negaban totalmente la existencia de los dioses, sin embargo su pensamiento era mucho más racional y podríamos decir que eran o fueron de los primeros que creyeron en la evolución, ya que creían que todo se había formado espontáneamente. Y en cambio los estoicos tenían un pensamiento distinto, eran seguidores de un tal Zenón, que les enseñó desde un pórtico, que en griego es stoa, y de ahí viene la palabra estoico, y eran en general panteístas, es decir, creían en un Dios inmanente, un Dios que era inherente a su propia creación, es decir, la creación sola en sí misma es Dios. Es una idea que tienen muchas personas. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, un famoso escritor y muy buen poeta, José Pedroni, por ejemplo, era panteísta, ¿no? Y lo podemos ver en todas sus poesías. Y creían en un Dios que no era un Dios personal. Tenían un espíritu amplio, eran abiertos y trataban de vivir con la mejor moderación posible. No se dedicaban a los placeres ni creían que en los bienes materiales estaría la felicidad, al contrario de lo que eran los epicúreos. Tanto unos como otros les interesó porque Pablo les predicaba el Evangelio y les hablaba de la resurrección. Nombró a Jesús y nombró a la resurrección. ¿Por qué les llamó la atención? Bueno, porque creyeron que les estaba hablando de nuevos dioses. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué dice este hombre. Vamos a ver de qué habla este hombre, este palabrero o este charlatán. Así que, porque dice que es predicador de nuevos dioses, ya que confundían la palabra, por ejemplo, Jesús en griego, con algún dios, y la palabra resurrección, que era una palabra también de origen griego, podría ser de alguna diosa en la cual ellos creían. Entonces les interesó esto. Y dice el versículo 19 que tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El hecho de querer llevarlo al Areópago, que era un lugar donde se reunía el consejo de la ciudad, donde se resolvían las cuestiones más importantes y que funcionó durante mucho tiempo, había personas que estaban especialmente dedicadas a eso, formaban parte de ese consejo que resolvía inclusive hasta algunos homicidios, cuestiones personales y demás. No era una simple curiosidad, sino de alguna manera era una especie de juicio público que le iban a hacer a este hombre extraño para ellos, charlatán, un palabrero, alguien que estaba trayendo nuevos dioses, cuando ellos ya tenían suficientes dioses aparentemente. Así que, y dice también, hace una descripción de aquellos que eran los atenienses y también los extranjeros, que los había muchos, que se interesaban en escuchar siempre alguna cosa nueva, esa idea de escuchar alguna cosa nueva. En cierto sentido tiene un parecido con lo que pasa hoy en día. Muchas veces se escuchan noticias solamente por el hecho de saber algo nuevo, ponemos la televisión y están los famosos chismes donde se habla de una persona o de otra, nada más que por el hecho de saberlo, aunque no nos trae ningún beneficio ese conocimiento. Pero ellos también eran así y cualquier cosa que escuchaban nueva les interesaba. Entonces dice el versículo 22
que lo llevan al Areópago y dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, y da un discurso que es una pieza de oratoria extraordinaria y que apela mucho al razonamiento. Quizás Pablo después tiene que haber pensado esto porque cuando llegamos al final vemos que no hubo muchos resultados de esta predicación. Quizás porque, como leíamos al principio en 1 Corintios, en la sabiduría del hombre no se encuentra la salvación. Y Pablo había apelado de alguna manera a eso, pero expresa y da a conocer el Evangelio, que es lo que nos interesa. Dice entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, ustedes creen que tienen todos los dioses suficientes, inclusive hasta el Dios no conocido, por las dudas, podríamos decir nosotros, que se hayan olvidado de alguno, y le han levantado un altar. Y Pablo aprovecha esa circunstancia para decirles, yo les voy a hablar a ustedes de un Dios que ustedes no conocen. Él les había ya hablado acerca del Evangelio, de la resurrección, y ahora empieza como si fuera un tratado de doctrina donde empieza con quién es Dios, y les va a mostrar que no es como esos dioses que ellos creían, sino era un Dios personal, un Dios absolutamente distinto, era el Dios del apóstol Pablo. Dice, el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El lugar donde se habían reunido, el Areópago, significa el cerro de Ares, que es el dios de la guerra para los griegos. Para los romanos es Marte. Era un lugar dedicado también a un dios. Y era un lugar donde ellos tenían tanto interés en juntarse, porque allí se juntaban los más importantes, los que formaban el consejo de aquella ciudad, de Atenas. Pablo les presenta un Dios que no conocen y les da una serie de definiciones fundamentales. En primer lugar les dice que ese Dios no habita en templos hechos de manos. Quizás podría haber echado una mirada a su alrededor y ver tantos templos que existían en aquel lugar, en aquella culta Atenas, pero tan idólatra, tan entregada a la idolatría. Dios no habita en templos hechos de manos. Aquí tenemos una primera definición. Dios sigue siendo así. No es el lugar físico, no es lo que llamamos a veces templos, no son las paredes las que contienen a Dios, porque los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Y Dios habita en el corazón de aquellos que le reciben, en el corazón de los seres humanos. Y Dios está en una luz inaccesible, inalcanzable para el hombre, si es que no se hubiera revelado, se hubiera mostrado y hubiera querido tener una relación con nosotros. No es en los templos donde Él habita. Es lo primero que les dice. Y es el Dios que hizo el mundo. Ya los epicúreos quizás los mirarían
un poquito de costado, porque ellos pensaban que el mundo se había hecho espontáneamente. Pero Pablo les habla de un Dios creador, de un Dios que su palabra dijo, sea hecho y fue. Sea la luz, sea el agua, sea toda la creación y aún el ser humano. No habitan templos hechos de manos. Y Él da vida a todos y aliento. Algunos atenienses muy importantes pensaban que ellos eran como hoy diríamos de sangre azul, eran personas diferentes. Despreciaban a los demás, los despreciaban y pensaban que ellos eran diferentes. Y Pablo les está diciendo, no, todos venimos de un mismo Dios, de un Dios creador. Él es el que nos da vida, el que nos da aliento, el que nos sostiene. Nacemos porque Él quiere que nazcamos, pero también vivimos porque Él quiere que vivamos. Así que todos le debemos la existencia a ese Dios personal, el que le da aliento a cada uno de nosotros. Él es el Dios que hizo todo, es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de mano, no es honrado por manos de hombres como si Él necesitase de nosotros. No es un Dios que tiene, como en esa mitología de los griegos, un trato a veces de maldad con el hombre, los semidioses, se puede torcer la voluntad de esos dioses, etcétera, etcétera. Dios es un Dios que no es honrado por manos de hombre y no necesita de nosotros. Y Él es quien da a todos vida y aliento y nos da todas las cosas. Es el Dios proveedor. Todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo que tiene el hombre proviene de Él, aunque el hombre no lo reconozca. Todo lo que tenemos proviene de Él. Él nos ha dado vida y Él nos sustenta. Y dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, no hay hombres diferentes para Dios. Todos somos iguales. Y de un hombre proviene la creación de todos los hombres. De una sola sangre. En algunas versiones dice de un hombre, Él ha hecho toda la descendencia, toda la raza de los hombres, todo el linaje de los hombres. ¿Para qué lo hizo? Para que habiten en toda la tierra. Dios hizo al hombre para que habite la tierra. La tierra es el lugar, es nuestra casa, es el lugar que Dios ha destinado para que el hombre habite. Y algo muy importante, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios nos dice cuándo empieza nuestra vida y cuándo termina. Él es el que dice desde cuándo hasta cuándo. Por eso dice que le ha fijado el límite de su habitación. Y algo realmente maravilloso es que Él da el objetivo de la vida del hombre. Porque dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Es decir, que nosotros estamos en este mundo para que busquemos a Dios. Podemos triunfar en muchas cosas. Podemos ser personas exitosas en lo que hacemos, en lo que decimos, aún religiosos de nombre, etcétera, etcétera. Pero si no hemos encontrado verdaderamente a Dios, cuando termine nuestra vida, ese será nuestro mayor fracaso. No hay mayor fracaso para el hombre que no haber encontrado a Dios. Por más que en este mundo pueda ser famoso, pueda ser rico, pueda ser poderoso, pueda ser alguien que maneja a millones de personas, como algunos que gobiernan, etcétera, etcétera, si no hemos encontrado a Dios, si no hemos tenido ese encuentro particular, personal, con el Señor, habremos fracasado, porque no hemos cumplido el objetivo que Dios nos ha puesto, que es para que busquen a Dios. Y dice, y si en alguna manera, palpando, es decir, aunque no lo conozcamos demasiado, que estemos un poco en la oscuridad de nuestra mente, en lo que creemos, etcétera, como cuando uno puede levantarse de la cama y no prendió la luz y está palpando para ver por dónde camina, aunque lo haga así, podemos encontrarlo, porque dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está encerrado en los templos, no está en un lugar lejano, simplemente en su morada celestial, olvidándose del hombre a quien creó, sino que Él está cerca de cada uno de nosotros. Está cerca tuyo, está cerca mío. Y Él espera que nosotros vayamos a Él. Dice la Biblia que los que van a Él, Él nos les echa fuera. Y dice también que tenemos que buscar a Dios mientras podemos hallarlo. Ya es una sentencia ya del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Mientras podamos, busquemos a Dios. ¿Estás buscando a Dios? Esa es la gran pregunta. Te quiero decir que antes que lo busques, Él te buscó primero. Porque
El Evangelio es el poder de Dios y es la manifestación del amor de Dios, es la búsqueda del hombre a través de Jesucristo, y Él nos buscó primero, no que nosotros lo hayamos buscado a Él. Y Él se presenta para que, aunque sea palpando, podemos encontrarnos con Él. Porque dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Es decir, no solamente Dios nos ha dado la vida, sino es el que sustenta todas las cosas. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Y este mundo se sostiene, sí, porque las leyes de la física lo establecen así, porque gira, porque tiene porque está la ley de gravedad, etcétera, etcétera. Pero quien ha armado todo eso es Dios mismo. Y Él es el que, por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Acá Pablo apela al conocimiento que tenían, porque tanto poetas que eran de los estoicos como de los epicúreos, en algún momento hablan de una existencia que proviene de algún dios, de los dioses. Entonces dice, o del Dios que es la misma creación, con aquellos que eran panteístas. Entonces él apela a eso porque está tocando de alguna manera su razonamiento. Y dice también que como somos linaje de Dios, no tenemos que pensar que nosotros somos, o que Dios es semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. Dios desde la antigüedad ha prohibido totalmente el uso de imágenes, de algo que lo represente, porque no hay manera de representar a Dios. Él es un Dios personal y Él ha venido en la persona de Jesucristo a este mundo, se ha manifestado a través de Jesucristo haciéndose hombre para que lo veamos a Él, pero no para que veamos una figura, sino para que veamos las cualidades de Dios, los atributos de Dios, para que veamos su santidad, su perfección, su misericordia, su amor, etcétera, etcétera. Entonces no hay nada que lo pueda representar. No hay oro, no hay plata, no hay piedra, no hay escultura de arte y de imaginación de hombres. El hombre ha hecho cosas imaginando a Dios mismo o imaginando a dioses que están solamente en la mente del hombre. Y muchas veces esas son las excusas para no ir al verdadero Dios, al que se ha revelado a través de Jesucristo, al que ha caminado entre nosotros haciéndose hombre. Entonces, cuando Pablo les está diciendo esto, está atacando directamente a lo que ellos pensaban, a lo que ellos creían, a las imágenes, a la imaginación de algún artista que hizo de su dibujo o de su escultura un Dios para que todos le adoren. Y nada más contrario al pensamiento de Dios, que el hombre se postre delante de alguna imagen, de algo que represente supuestamente a Dios. Así que, pero el versículo 30 ahora apela a cuál es la actitud de Dios y cuál debe ser la actitud del hombre, porque dice que Dios pasó por alto los tiempos de esa ignorancia, o sea, considera Pablo que hasta aquí ellos han vivido en ignorancia, porque han ignorado al verdadero Dios, al Dios que no conocían. Entonces ahora Dios les da una orden, o nos da una orden, un mandamiento. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta es la condición fundamental para acercarse a Dios y para tener una relación personal con Él, el arrepentimiento. Porque Dios lo ha mandado así. Y este versículo es muy importante, porque dice que esto es para todos los hombres y en todo lugar. Es uno de esos versículos que tenemos que aferrarnos a él, porque hay muchos que piensan que han sido elegidos por Dios y que solamente es para ellos la salvación de Dios. Acá dice que Dios le manda a todos los hombres y en todo lugar, y que todos tenemos la posibilidad de arrepentirnos y llegarnos ante Dios. Y que Dios nos da la posibilidad porque en su gracia nos ha mirado, nos ha considerado, ha visto nuestra miseria espiritual, nos ha visto perdidos en el pecado y entonces nos llama, pero nos llama diciéndonos arrepiéntanse. Y cuando Jesús empezó su ministerio público fue lo primero que dijo, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Es una palabra que no la usamos mucho, pero más que no usar la palabra, no es algo que estemos acostumbrados a hacer, arrepentirnos. Muchas veces en nuestro orgullo decimos, yo no me arrepiento de lo que hice, porque lo que hice me pareció en ese momento que tenía que hacerlo y punto.
Pero Dios dice que si no nos arrepentimos, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? De nuestros pecados, de nuestras ofensas a ese verdadero Dios, al Dios que se ha manifestado, al Dios que no está en los templos hechos de mano, que no está en las imaginaciones de los hombres, al Dios creador. Hemos ofendido su ley, sus mandamientos, sus decretos, y entonces de eso tenemos que arrepentirnos. ¿Qué significa eso? Que si estamos cometiendo esos actos, esos hechos, tenemos que volvernos de eso. Dejar de ir en ese sentido y volvernos para mirar a nuestro Dios. Y dice el versículo 31, que fue el que finalmente espantó a toda la gente que estaba ahí escuchando, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios no tiene marcado otro camino distinto a Jesucristo. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. El mensaje del Evangelio es un mensaje que no da lugar a otra idea más que ir por Jesucristo a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, ni siquiera una religión llamada cristiana, ni siquiera una serie de normas que a veces se han establecido como si fuera una religión que nos lleva hasta Dios. Ni siquiera nuestras buenas acciones, nuestra buena moral, nuestra ética, nada de eso, solamente Jesucristo, porque un día, así como ahora Dios llama al arrepentimiento para que vayamos a Él y nos encontremos con Él, un día Él va a juzgar al mundo con justicia. Esa justicia que a veces reclamamos en este mundo y no encontramos, en Dios la vamos a encontrar, la justicia perfecta de Dios, y nos va a juzgar por aquel varón a quien designó, es decir, Jesucristo. Nos va a juzgar según lo que hayamos hecho con Él. Tendremos que dar cuenta de qué hicimos con la obra de Jesucristo, si hemos aceptado que Él murió por nosotros en la cruz o no, si lo hemos recibido en nuestra vida o no, si nos hemos arrepentido o no. Y dice que Él da fe a todos con haber levantado a los muertos. Dios el Padre aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz resucitándolo. Y el Evangelio no es completo si no hablamos de resurrección. Porque muchos creen en un Jesús que murió, pero no pueden entender, porque su sabiduría o su razonamiento humano no les permite creerlo, que resucitó, que volvió de la muerte. Y el Evangelio se completa con eso. Si Cristo no hubiera resucitado, es vana nuestra fe, de nada vale lo que estamos predicando. Él resucitó. Bueno, cuando escucharon esto, versículo 32, dice que unos se burlaban y otros decían, bueno, ya te vamos a escuchar otra vez. Como pasa muchas veces cuando se presenta el Evangelio. Algunos se burlan y otros lo dejan para más adelante. Les parece que puede ser un mensaje simpático, quizás me llegó, pero por ahora no, soy joven o tengo otras cosas que hacer, etcétera, etcétera. Así que muchos dijeron, te vamos a escuchar otra vez. Y Pablo se fue y no volvió a ese lugar, pasó por ese lugar. Y dice el último versículo que algunos creyeron, de todas maneras, y se juntaron con él. Entre ellos había un tal Dionisio, que era uno de los que formaban parte de ese consejo que funcionaba en el Areópago, y una mujer llamada Dámaris, que seguramente era una mujer importante, porque para que la mencione la Biblia una mujer aquí, seguramente lo sería, y otros, algunos más. O sea que aparentemente fue casi un fracaso. Uno diría, con un semejante mensaje de Pablo se tendrían que haber convertido en creyentes, en cristianos, todos los que escucharon. Sin embargo, su corazón permaneció, de la mayoría, su corazón permaneció duro a este llamado de Dios. Quisiéramos que esto no sea lo que le pase a alguno que está escuchando esto. Que fuera de nuestro razonamiento, fuera de la religión que podamos haber tenido hasta ahora, fuera de los dioses que podamos tener, que a lo mejor no tienen la forma de oro, de plata o de una escultura, pero están en nuestra vida y le estamos rindiendo culto a esos dioses. Fuera de todo eso, quisiéramos que el Señor toque los corazones de aquellos que escuchan y que obedezcan a esto que Dios manda, arrepentimiento, para creer en Cristo, el que murió por cada uno de nosotros, el que resucitó y que un día, según lo que hayamos hecho con Él, Dios decidirá definitivamente nuestro destino eterno.
Que Dios nos bendiga para que sea así.